¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de esta propuesta de escuela libre de formación política humanista llamada Paisajes Humanos. Hoy vamos a iniciar con la sesión número 23, 23ª, y es un gusto para un servidor hacerles esa invitación a que seamos parte de este espacio, su espacio, para nosotros formarnos en temas con una importancia relevante en la formación política. Hoy quiero decirles que vamos a iniciar una serie de sesiones, 4 sesiones, con el doctor Cuauhtémoc Guerrero. Y la verdad es que es para mí un gusto enorme, ya que él es una persona a quien yo estimo, admiro, y quiero rápidamente decirles que él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política también por la misma institución y doctor en Ciencia Política por la misma UNAM. Hoy nos acompaña y nos va a estar disertando un tema importante, pero también quiero decirles que durante las 3 sesiones posteriores, es decir, todo marzo va a estar acompañándonos el doctor. Bueno, hoy vamos a iniciar con una serie de ponencias que lleva por título La identificación y análisis de las instituciones informales. Quiero compartirles que en esta presentación, que por cierto es un gusto darles esta bienvenida, esta sesión va dedicada a un análisis de un fenómeno central para comprender la vida política contemporánea. Sí, las instituciones informales, y que con frecuencia cuando pasamos en instituciones imaginamos constituciones, leyes, parlamentos, tribunales. Sin embargo, una parte significativa del funcionamiento real de los sistemas políticos se explica desde normas no escritas, prácticas reiteradas e acuerdos tácitos que organizan la conducta de actores políticos y sociales. Pero mejor para profundizar en este tema, yo los dejo con el doctor Cuauhtémoc Guerrero Briviesca, quien va a compartirnos sobre la naturaleza de las instituciones informales, sus implicaciones analíticas y sus retos conceptuales que plantean para la teoría política y un análisis profundo institucional. Así que los dejo porque su exposición nos va a permitir reflexionar sobre cómo las reglas no formalizadas influyen en la toma de decisiones, en la distribución del poder y en la dinámica real de estos sistemas políticos. Así que sin mayor preámbulo, los dejo con el doctor Cuauhtémoc Guerrero. Muchas gracias, Alex. Siempre es un gusto estar en tu programa, recibir tus cálidas bienvenidas. En efecto, la propuesta que traigo es hacer un esbozo introductorio sobre las instituciones informales con el objetivo de conocer sus límites y posibilidades. Se hará en una serie de 4 exposiciones donde se abordan los siguientes aspectos: qué son las instituciones informales y algunos retos conceptuales, cómo es la interacción entre formales e informales y qué problemas se han identificado sobre esta dicotomía. Finalmente, el planteamiento de una agenda integral en la que estoy trabajando con el objetivo de subsanar las debilidades de este enfoque y fortalecer su estudio en el ámbito teórico, pero particularmente empírico. Bueno, antes de hablar de instituciones informales, es necesario aclarar qué se entiende por instituciones en general. Para el nuevo institucionalismo, que es el marco interpretativo del que parto, estas se conciben como códigos y prescripciones compartidas que moldean el comportamiento y lo hacen a partir de una lógica de obligatoriedad, de tal manera que nos dicen lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y lo que se requiere hacer en determinadas circunstancias. Su efecto se expresa en distintos ámbitos de la vida diaria. Nos restringe a hacer ciertas acciones, pero también nos habilitan otras. Delimitan el marco de expectativas dentro del que se da la interacción con los demás, estructuran incentivos para el intercambio social, económico, político, pudiendo inferir costos y también hacer cálculos de costos y beneficios para poder actuar en consecuencia.
Otra cosa importante es que reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan una estructura predecible para la vida diaria, mientras que esta incertidumbre está asociada al tema del desciframiento del medio y tiene que ver con dos factores. Uno, que existe información incompleta respecto a la conducta de los otros, no sabemos 100 a 100 cómo se van a comportar. Y dos, que existen capacidades computacionales limitadas de nuestra mente para procesar y utilizar dicha información. Otra cuestión muy importante es señalar que dentro de este enfoque existe una distinción en la forma de ver a las instituciones. A diferencia de la idea que se suele tener habitualmente o en otras tradiciones académicas como en la sociología jurídica, en la ciencia política o en el viejo institucionalismo, pues si hablamos de un nuevo institucionalismo, debe implica que existió un viejo institucionalismo de carácter más jurídico, más normativista, centrado en ciertos tipos de prescripciones con más de carácter legal. Eh, Mientras que para este enfoque y de acuerdo con Douglas North, especialmente en su influyente libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, hay una distinción analítica entre las instituciones metafóricamente entendidas como las reglas del juego y por otro lado los jugadores, es decir, los individuos y las organizaciones que actúan bajo esas reglas. En ese sentido, las instituciones no son algo tangible, son construcciones de la mente humana que se expresan a través de plantillas, de prácticas, plantillas morales, profesionales, normas, leyes, constituciones, mientras que las organizaciones son lo concreto e incluyen a cuerpos políticos, congresos, por ejemplo, partidos políticos, estancias de gobierno, cuerpos económicos como son empresas, cooperativas, sindicatos, cuerpos sociales como son iglesias, clubes, asociaciones o educativos como son universidades, escuelas o centros de capacitación. Otro de los aspectos muy influyentes de esta obra de North fue el planteamiento de la existencia de instituciones formales e informales. Él no inventa esta diferenciación, pero sí le da cierta estructura y mucha amplificación en la academia. La distinción la propuso como un continuo evolutivo que va de instituciones informales como son tabús, costumbres, tradiciones en sociedades tradicionales y instituciones formales en el sentido de leyes y constituciones escritas en sociedades más complejas. Sin embargo, ojo, ese continuo no implica que desaparezcan las informales con el tiempo. Es decir, no se sigue una ruta teleológica que vaya de lo peor a lo mejor o de lo viejo a lo nuevo, sino que ambos tipos de instituciones pueden coexistir funcionalmente. Y esto lo vemos en las cosas más habituales, como son los códigos de vestimenta, de cortesía que se reinterpretan de manera continua, o bien en cómo se van formulando nuevos códigos con el auge de las redes sociales virtuales, cómo nos comportamos en el uso de las nuevas herramientas como son WhatsApp, Facebook o el propio Zoom que estamos usando en este momento. En fin. La influencia que tuvo el trabajo de North y otros planteamientos similares de la época, estamos hablando de inicios de la década de 1990, fue muy significativa para años posteriores, de manera que fue arraigando y tomando fuerza en la academia el poder hablar de instituciones informales. Em, y así llegamos a la que quizás sea la definición dominante sobre instituciones informales planteada por Gretchen Helm y Steve Levitsky en sus trabajos de 2004 y 2006. En estos, ellos proponen entender a las instituciones informales como reglas socialmente compartidas, usualmente no escritas, creadas, comunicadas y aplicadas fuera de los canales oficiales de sanción. Los autores consideran que el criterio clave para diferenciar lo formal de lo informal, de acuerdo con su concepto, reside principalmente en la codificación
pero sobre todo en el enforcement oficial, es decir, en la forma en que se hacen cumplir, haciendo que formal sea asociado a códigos legales reconocidos y sancionados por agencias estatales, mientras que lo informal queda fuera de esos canales, opera de otra manera, pues lo hace a través de mecanismos propios apoyados por el monitoreo y la sanción, pero de carácter social, comunitario o dentro de grupos específicos. El trabajo de Gerd Kilevitsky es relevante por distintas cuestiones, pues ayudó a organizar el campo temático, amplificar la relevancia del tema que anteriormente era un tanto más marginal, a poner en el centro del debate académico el tema de las instituciones informales, especialmente en disciplinas como la ciencia política, y a distinguir instituciones informales de otros fenómenos. Por ejemplo, de instituciones débiles, que son códigos que están escritos, pero que no tienen precisamente un efecto significativo sobre el comportamiento en la realidad. O bien de otros comportamientos que también son estructurados y también son reiterados como las instituciones, pero no están institucionalizados. Y entre ellos, en primerísimo lugar, el tema de la cultura, un concepto, digamos, alternativo con el que se empalma, con el que se trata de dos enfoques, muchas veces desde el que se ve el mismo fenómeno, pero dos enfoques asociados más a distintas tradiciones académicas. Aunque, a decir de Stevie Levitsky, la cultura se puede diferenciar de las instituciones informales, pues la cultura está basada en valores compartidos, mientras que las instituciones en expectativas compartidas, lo cual no necesariamente coincide. Bueno, a pesar de ello, de la fuerza y de la importancia que tuvo este concepto y que sigue teniendo este concepto en la academia, pues como he señalado, es quizá el concepto dominante, el más recurrente y más citado. A pesar de ello, subyacen una serie de retos conceptuales que no han sido resueltos y que vale la pena considerar a fin de mejorar el andamiaje teórico de las instituciones informales. Y entre ellos propongo abordar rápidamente tres. El primero de ellos es el tema de la codificación. Al señalar Helm y Levitsky en su definición que las reglas informales son usualmente no escritas, parten de un rasgo que se infiere en oposición a las reglas formales, que sí lo están, generalmente. Sin embargo, el hecho de estar o no escrito no define la informalidad. Aunque lo suavicen con el adverbio usualmente, eso significa que también pueden llegar a estar escritas, por lo que finalmente resulta un rasgo ambiguo, no definitorio. Por ejemplo, existen reglas informales que están dentro de los libros escritos sobre reglas del lenguaje, sobre modales, sobre vestimenta, más circunstanciales que, por ejemplo, podemos encontrar para asistir a ciertos tipos de eventos sociales, a eventos musicales o de otro género. Mientras que de manera inversa existen reglas que no están escritas, pero que potencialmente pueden ser procesadas por el Estado. Y el derecho consuetudinario que rige en otros países, pues lo ilustra claramente. Por ello, definir a las instituciones informales en términos de escrito, no escrito, es algo no definitorio. El segundo reto conceptual es el tipo de enforcement. Em, Al igual que en el punto anterior, lo informal se define por contraste con lo formal, como si operaran claramente como dos esferas separadas, mientras que no es así. En la realidad, lo informal puede apoyar su enforcement en medios oficiales, por ejemplo, cuando organizaciones gubernamentales o empresariales funcionan internamente a partir de reglas no formalizadas, que cuando alguien las desafía dentro de la empresa, dentro del gobierno, es, se pueden traducir en conflictos de sanciones legales contra los infractores o detractores de dichas reglas informales. Entonces, pueden ser monitoreadas y sancionadas de ambas maneras. Y a la inversa, el Estado puede interferir y moldear instituciones consideradas informales.
Por ejemplo, si consideramos al lenguaje una institución informal, como lo hace Jeffrey Hudson, los estados nacionales, mediante sus sistemas educativos, imponen, excluyen y regulan formas lingüísticas, lo que pone en cuestión la idea de que lo informal siempre se crea y se hace cumplir fuera de los canales oficialmente sancionatorios, que es la idea de Steve y Levitsky. Eh, el tercer reto es más de carácter empírico, digamos, dentro de la academia. Y la definición de Helt y Levinsky puede considerarse heredera de la corriente académica de inicios de los 90, siguiendo a North, que fue centrándose en las reglas como el código central de las instituciones informales. ¿Qué implica esto? ¿Qué implicaciones tuvo? Hizo que la literatura dejara otro tipo de códigos menos que habían sido estudiados por años, especialmente por otras disciplinas como la sociología o la antropología, particularmente las normas, que dentro de la ciencia política tienen un carácter más marginal o bien se usan como sinónimos de regla y norma. Tal es la postura de Steve y Levitz, que ellos explícitamente en estos trabajos sostuvieron que era así. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo analítico de considerarlos como sinónimos? Que se confunde el enforcement, dado que en la literatura suele haber un uso indiferenciado al hablar de normas y reglas, como también lo es generalmente en el lenguaje cotidiano. Norma se entiende como una expectativa compartida, pero sin un enforcement claro. Eh, solo solo se apoya de muestras de aprobación o desaprobación social, pero no necesariamente es explícito y es predecible la forma, eh, el ser sancionado por no cumplir con la norma. Mientras que hay otra noción de norma entendidas como pautas sociales previsibles aplicadas por terceros. Entonces, esta es una noción más cercana a la de reglas. Eh, el asunto es que ambas se conciben y se combinan. Y el problema de esta ambigüedad puede no molestar en discusiones generales, de hecho, no genera ningún tipo de problemática, se entiende bastante bien, pero sí se vuelve un problema crítico cuando la distinción debe sostenerse empíricamente, pues no hay claridad cómo operacionalizar una u otra. Es escrita, es no escrita, es con enforcement o es sin él, es un enforcement social, es un enforcement más de carácter oficial, etcétera. Entonces, ahí sí entramos con problemas y no podemos avanzar en el plano teórico, pero tampoco del estudio empírico. Bueno, estos son algunos temas dentro de los que volveremos en los siguientes videos, por lo que quisiera ahora solo concluir con una breve recapitulación. La función central de las instituciones es que ordenan la interacción, estructuran incentivos, reducen incertidumbre, vuelven más predecible la vida en general. Siguiendo a North, las instituciones como reglas del juego pueden ser distinguidas tanto de los jugadores, individuos, como de las organizaciones. La definición dominante, que es la de Helmut Levinsky, ha servido para aclarar el campo y magnificar su efecto. Sin embargo, persiste en ella ciertos retos importantes sobre su entendimiento y particularmente lo que nos interesa, su aplicación empírica. La codificación explícita y escrita no define la informalidad. Hay reglas informales escritas y reglas no escritas que se procesan también legalmente. El criterio de enforcement oficial tampoco define ambas esferas. Lo informal puede apoyarse en medios oficiales y el Estado puede moldear también instituciones informales. La ambigüedad entre normas y reglas complica su operacionalización empírica y la posibilidad de analizarlas a grano fino, que es un poco el objetivo quizá de todo este bloque de estudio de instituciones, es poder llegar a eso. Sin embargo, no podremos lograrlos si antes no resolvemos este tipo de cuestiones conceptuales y otros problemas que veremos en las siguientes cápsulas.
Pues vamos a dejar que nuestras amigas y amigos de este espacio nos escriban aquí en el chat, ahí en mensajes, si tienen alguna duda. Yo considero que queda muy claro y por lo cual yo agradezco de corazón a corazón profundamente, porque la reflexión que hoy propones finalmente también nos estimula, ¿no? Nos estimula a pensar y también a percibir que de manera rigurosa y también sintética nos llevas por tu exposición y eso nos permite a nosotros comprender, ¿no? Que la política no se reduce únicamente a las reglas escritas. Hoy queda claro que nos empiezas a compartir una mirada profunda y que eso nos ayuda a configurar que a configurar la comprensión que a través de ciertas prácticas sociales y esos acuerdos implícitos y dinámicas que están ahí en nuestra sociedad, que son dinámicas de poder, operan muchas veces fuera de lo que es el marco formal, ¿no? Entonces, yo espero que todas las amigas y los amigos de este espacio, que por supuesto es libre, que les hacemos la invitación a que permanezcan con nosotros y que también difundan, porque eso va más allá de una ideología política, más bien es una invitación a comprender temas que tienen que ver con nuestro acontecer político y que va más allá de colores partidarios, ¿no? Esto es un análisis profundo en el cual el doctor Cuauhtémoc nos llevó de la mano en esta primera sesión y que va a estar con nosotros 3 sesiones más, lo cual yo agradezco porque eso contribuye al debate desde la academia, pero también abre nuevas formas de diálogo con todas las personas y nuevas líneas de investigación, lo cual pues, nos lleva a entender la relación entre estas prácticas sociales, estas normas formales y sobre todo su funcionamiento real, ¿no? En los sistemas políticos. Así que antes de cerrar, algo que quieras agregar, adelante, Cuauhtémoc. Sí, antes de cerrar, quiero agradecer mucho a Alex Salamandra por la invitación y por abrir este espacio a la conversación. Escuchar sobre instituciones informales por primera vez es un reto, dado que no estamos acostumbrados a pensar desde este enfoque que separa las reglas de los actores. Las instituciones suelen entenderse más habitualmente en el lenguaje cotidiano como organizaciones o estructuras formales relativamente estables que desempeñan funciones específicas en la sociedad. Es decir, se habla de aparatos organizativos más reconocibles con sus miembros, jerarquías, objetivos y funciones bien definidas. Pero bueno, espero que esta conversación haya sido útil para empezar a pensar esos temas desde una perspectiva distinta, poco más analítica, y ojalá podamos seguir profundizando en ellas porque todavía quedan algunos temas y preguntas interesantes por explorar. El estudio de las instituciones informales es especialmente importante para el ámbito político y hacia allá nos vamos a dirigir, pues en la práctica los actores políticos suelen guiarse por ellas, por lo que estructuran la competencia y la cooperación, y analizarla nos permite comprender con mayor precisión cómo funcionan realmente los sistemas políticos. Muchas gracias, Alex, nuevamente por la invitación y gracias también a quienes nos acompañan escuchando estas conversaciones. Muchas gracias al doctor Cuauhtémoc y sobre todo para nosotros comprender y tener estas herramientas para entender nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones sociales y por qué son tan importantes, ¿no? Entendiéndolo desde este enfoque que tú le estás dando, yo considero que nos va a quedar claro también ahora que lo juntemos con las otras 3 sesiones más y quizás las dudas, los comentarios se van a ir ahí acumulando y bueno, antes que otra cosa, agradecerte por tu tiempo y por compartirnos parte de tu conocimiento que ahora, hoy, nos lo traes a esta mesa de diálogo, esta mesa de reflexión, esta mesa de análisis virtual y que es libre, insisto, para todas las personas que quieran acceder a esta a la plataforma y por favor compartan. Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerden, amigas y amigos de este espacio, que hay que compartir y sobre todo reflexionar y analizar desde estas herramientas ahora que nos da el doctor Cuauhtémoc Guerrero Priviesca. Y bueno, yo les agradezco. Recuerden, todo marzo él nos va a estar acompañando, nos va a estar compartiendo conocimiento. Así que
Espero que lo disfruten y también que les sea de importancia para su vida cotidiana, para su formación política. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.